Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya lo vieron en el título, y como seguramente se imaginan por la tremenda bomba que tenemos entre manos, vamos a hablar de algo que está ardiendo. Literalmente las noticias, las redes sociales, todo está que echa humo. Y sí, amigos, estoy hablando del escándalo, del bombazo, del padre de Kerem revelando todo sobre Hande. Ya se imaginan la que se viene, ¿verdad? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de detalles, de análisis, y sobre todo, de mi humilde opinión sobre todo este revuelo. Y como siempre, quiero que participen activamente. Así que desde ya les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y prepárense para dejar sus comentarios, porque me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Este es nuestro espacio de debate, de chisme, de análisis, y de mucho cariño. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este escándalo que sinceramente no me esperaba. Para los que no están tan al tanto, les pongo en contexto rápidamente. Kerem Bürsin, el guapísimo actor turco que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y Hande Erçel, su compañera de reparto y expareja, han sido el centro de atención de la prensa rosa durante mucho tiempo. Su relación, su ruptura, los rumores, todo ha sido material de titulares. Pero ahora, la situación ha escalado a otro nivel. El padre de Kerem, creo que incluso sin querer, ha soltado una bomba que está resonando en todo el mundo. ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, la información es un poco difusa porque, obviamente, todo está en turco y hay que recurrir a traducciones y a fuentes de información. Pero a grandes rasgos y por lo que se ha filtrado, el padre de Kerem, en una entrevista, habría hecho declaraciones sobre la relación de su hijo con Hande, mencionando, entre otras cosas, que bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Según las fuentes, habría hablado sobre la supuesta influencia que Hande tenía en la vida de Kerem, sobre decisiones laborales, sobre la gestión de su imagen, y hasta sobre ciertos aspectos personales. Se habla de control, de manipulación, términos fuertes, ¿verdad? Y claro, esto, viniendo del padre de Kerem, le da un peso muy importante a las declaraciones. No es lo mismo que un rumor de internet, o un chisme de un programa de farándula. Es el padre, la figura paterna, alguien que supuestamente conoce la situación desde adentro. Además, se rumorea que habría insinuado que la relación de Kerem y Hande no era tan idílica como se mostraba públicamente, que existían tensiones, desacuerdos, y que incluso, la ruptura podría haber sido más compleja de lo que se dijo en su momento. Y ojo que no estoy diciendo que sea verdad, solo estoy transmitiendo lo que se ha publicado. Pero, ¿ustedes creen que el padre de Kerem diría algo así sin tener alguna base? Ahora bien, ¿por qué es tan importante este tema? Primero porque Hande Erçel es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, y a nivel internacional, también tiene muchísimos fans. Cualquier declaración que la involucre, sea positiva o negativa, genera una gran expectación. Segundo porque la relación de Kerem y Hande fue muy mediática. Los fans de Love is in the Air soñaban con ellos, se enamoraron de su química, y la noticia de su ruptura fue un duro golpe para muchos. Por lo tanto, cualquier información nueva sobre el tema, sobre todo si es comprometedora, genera un gran interés. Y tercero porque este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la realidad de la farándula, sobre lo que vemos en las pantallas y en las redes sociales, y sobre lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Muchas veces idealizamos las relaciones de las celebridades y olvidamos que al final del día, son personas con problemas, con conflictos, y con vidas privadas que merecen respeto. Pero al mismo tiempo entendemos que cuando se trata de figuras públicas, la curiosidad es inevitable. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo todo esto. ¿Qué implicaciones podría tener lo que dijo el padre de Kerem? Para empezar, podría afectar la imagen pública de Hande. Si las declaraciones son ciertas, o al menos tienen algo de veracidad, podría generarse un debate sobre su personalidad, sobre su forma de relacionarse con los demás, y sobre su influencia en la vida de Kerem. Los fans obviamente van a tomar partido y probablemente se generen bandos. Por otro lado, podría afectar la carrera profesional de Hande. Aunque parezca mentira, este tipo de escándalos, aunque no lo queramos, siempre tienen algún impacto. Podría influir en la aceptación de nuevos proyectos, en la relación con patrocinadores, y en la percepción que tienen de ella los productores y directores. No digo que sea algo definitivo, pero es algo que hay que tener en cuenta. En cuanto a Kerem, la situación podría ser un poco más delicada.
Si las declaraciones de su padre son interpretadas como una crítica hacia Ande, podría generar controversia y hasta afectar su relación con el público. Aunque por otro lado podría ser visto como un acto de sinceridad, como una defensa de su hijo, y eso podría generar empatía por parte de algunos fans. Es complicado porque al final, la imagen de Kerem también está en juego. Y no podemos olvidar a la actual pareja de Kerem, la guapísima actriz turca, Serini Sarkaya. ¿Cómo habrá recibido esta noticia? ¿Sentirá algún tipo de incomodidad? ¿O tal vez, le restará importancia al asunto? Eso, lamentablemente, no lo sabemos. Pero es inevitable pensar en ello porque, al final, la vida de las celebridades está muy conectada. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué pasará con este escándalo? Lo más probable es que la polémica continúe. Seguramente Ande y su equipo de trabajo responderán de alguna manera, ya sea a través de un comunicado, de una entrevista, o simplemente ignorando el asunto. Los medios de comunicación seguirán hablando del tema, los fans seguirán debatiendo en las redes sociales, y las especulaciones no van a cesar. Y es muy probable que esto afecte las carreras de ambos actores. Y no solo a las de ellos, sino también a las de sus parejas, a sus amigos, a sus familiares. Al final, el mundo de la farándula es un círculo muy pequeño, y todo está interconectado. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el padre de Kerem tiene razón? ¿Creen que Ande es la villana de la historia? ¿O creen que todo es un malentendido? Yo honestamente no me atrevo a juzgar. No tengo toda la información, y creo que es muy fácil caer en la especulación y en el sensacionalismo. Lo que sí creo es que detrás de todo esto, hay dos personas que están sufriendo, que están lidiando con la presión mediática, y que merecen respeto. Y también creo que es importante analizar la situación con objetividad, sin dejarnos llevar por los rumores y por las emociones. Pero como les dije al principio, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre todo este asunto? ¿Creen que el padre de Kerem actuó correctamente al hablar sobre Ande? ¿Creen que Ande debería responder a estas declaraciones? Dejen sus comentarios, porque me interesa mucho leerlos. Y para terminar, quiero hacerles un par de reflexiones. La primera sobre la importancia de la privacidad en el mundo de la farándula. A veces se nos olvida que las celebridades son personas, y que tienen derecho a su vida privada. Y es muy fácil juzgar, criticar y opinar sobre la vida de los demás, sin saber realmente lo que está pasando. La segunda sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Es importante que los periodistas y los medios de comunicación sean responsables con la información que publican, y que eviten el sensacionalismo y la especulación. La verdad es que la información es poder, y hay que utilizarla con ética y con responsabilidad. Así que ya lo saben, amigos. Este es un tema muy delicado, muy complejo, y que nos invita a reflexionar sobre muchas cosas. La farándula al final es un juego, pero a veces ese juego puede ser muy cruel. En resumen, hemos hablado del escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo, con las declaraciones del padre de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos analizado las implicaciones, los posibles efectos, y la importancia de la privacidad y la responsabilidad mediática. Hemos debatido sobre las posibles consecuencias en la imagen y en la carrera profesional de los involucrados. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus impresiones. Me encanta debatir con ustedes y construir juntos este espacio de análisis y de cariño. Y ahora, como siempre, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La campanita también. Para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.